Buenos días, el día de hoy vamos a hablar acerca de las lesiones en rampa como parte del programa de cirugía articular de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Soy el doctor Román Priego, R5 de cirugía articular, y nuestro profesor titular es el doctor Edmundo Berumen. Vamos a iniciar el tema de lesiones en rampa. Estas lesiones se definen de forma muy precisa como roturas periféricas con un trazo longitudinal, vertical u oblicuo, localizadas específicamente en el cuerno posterior del menisco medial. Anatómicamente tienen una extensión en sentido medio lateral menor a los 2 centímetros, y la importancia biomecánica de esta lesión va a radicar en que no se van a limitar solamente al cuerpo del menisco, sino que pueden provocar una disrupción o una desinserción franca de los ligamentos meniscocapsulares o meniscotibiales. Esto las convierte en una patología que compromete directamente los estabilizadores secundarios de la rodilla, apareciendo de forma frecuente en rodillas con una insuficiencia del ligamento cruzado anterior. La incidencia de estas lesiones va a ser sorprendentemente alta, aunque clásicamente este tipo de lesiones han sido subdiagnosticadas. Dependiendo de la literatura que revisemos, se puede reportar su presencia entre un 15, un 20 o incluso hasta un 42% de todos los pacientes que se someten a una cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Es decir, que casi la mitad de nuestros pacientes con una ruptura del ligamento cruzado anterior pueden llegar a tener una lesión en rampa asociada. Esto nos obliga a buscarla siempre de forma intencionada y también inspeccionar de forma sistemática el receso posteromedial para identificar estas lesiones. Y bueno, pasamos a analizar el perfil del paciente con mayor riesgo de presentar una lesión en rampa. Aquí existe una asociación estadística muy clara en pacientes masculinos y jóvenes, específicamente en menores de 30 años. Un factor crítico para nosotros va a ser la cronicidad. Entre más tiempo pase el paciente con una rodilla inestable por una insuficiencia del cruzado anterior, más va a sufrir el cuerno posterior del menisco medial al intentar frenar la traslación anterior de la tibia. El mecanismo típico va a ser el trauma sin contacto con lesiones completas del ligamento cruzado anterior. También los datos han demostrado que ni los traumatismos por contacto directo ni los escenarios de revisión del ligamento cruzado anterior se van a asociar de forma significativa con esta patología. Esto nos orienta a que es un fallo por fatiga puramente cinemática y de carga estructural. Y bueno, profundizando un poco más en la anatomía, la cápsula posterior, debemos mencionar que la unión capsular posterior del menisco medial está perfectamente estratificada en dos componentes. Hacia arriba va a estar el ligamento menisco capsular y hacia abajo el ligamento menisco tibial. Toda esta zona de inserción se encuentra en la periferia más externa del menisco, es decir, va a estar plenamente incluida en la zona rojo-rojo, lo que en teoría pues, nos va a dar un excelente escenario biológico para la cicatrización de estas lesiones. Biomecánicamente, este complejo es el freno secundario más importante de la rodilla y trabaja en equipo con el cuerno posterior para contener la traslación anterior de la tibia y bloquear la rotación posterior medial cuando exista una falla del ligamento cruzado anterior. La lesión en rampa ocurre bajo dos escenarios patogénicos claros. Eh, o se arranca de forma aguda debido al cizallamiento de un traumatismo inicial, o bien se va desinsertando de forma gradual por los microtraumas repetitivos del platillo tibial
cuando este se subluxa hacia adelante en un paciente con inestabilidad crónica no tratada. Dando al diagnóstico por imagen, la resonancia magnética es nuestra herramienta inicial, pero es importante que conozcamos sus limitaciones. La literatura reporta una especificidad excelente que va del 92 al 98%, lo que significa que si la resonancia nos dice que hay una lesión en rampa, casi seguro que va a estar ahí. Sin embargo, la sensibilidad va a ser el verdadero problema de este estudio, ya que esta oscila entre un 48 hasta un 71%. Esto se traduce que casi una tercera parte de las lesiones en rampa no se van a ver en una resonancia convencional. Entre nuestro protocolo estándar, debe incluir revisar cortes sagitales, axiales y coronales en densidad de protones o T2 con supresión grasa. Y el análisis secuencial va a ser muy importante. Aquí vamos a utilizar los cortes sagitales para poder evaluar la extensión de la desinserción capsular y los cortes axiales para poder medir la dimensión medio lateral exacta de la lesión. En la resonancia, los hallazgos más sensibles para poder identificar una lesión en rampa van a ser la irregularidad del margen posterior y la interposición completa de líquido en la resonancia. También debemos buscar intencionadamente una línea fina con señal de líquido que se mete por completo entre el cuerno posterior del menisco medial y la cápsula posteromedial, rompiendo así la continuidad anatómica normal. También vamos a poder observar un trazo vertical u oblicuo periférico nítido o bien una deformidad en escalón en la zona de las inserciones capsulares. Y más hacia la periferia suele aparecer edema de tejidos blandos, sobre todo en el espacio entre el menisco y el colateral medial. Y todo esto sumado al clásico edema por contragolpe en el platillo tibial posterior y a los signos evidentes de lesión del ligamento cruzado anterior. Y para poder entender el patrón de las lesiones en rampa, tenemos esta tabla que compara la clasificación clásica de Taunat con la clasificación más actualizada de Griff. En esta se añade precisión anatómica basada en estudios cadavéricos. En el tipo 1 vamos a encontrar que es una rotura aislada del ligamento menisco capsular, justo en la porción postero superior, donde el menisco eh, propiamente va a estar intacto. La tipo 2 va a ser una rotura parcial periférica superior. Aquí el trazo ya va a involucrar el cuerno posterior del menisco, pero solo en su cara superior. En la tipo 3, aquí es donde Griff ya hace una división, ya que en la clasificación de Taunat se llamaba únicamente como una rotura parcial inferior. Aquí Griff la divide en 3A. Si la rotura parcial afecta la cara inferior del cuerno posterior meniscal y 3B si lo que se desinserta de forma directa es el ligamento meniscotibial, comprometiendo la inserción hacia el platillo óseo. En el tipo 4 ya se va a ver representada una rotura completa. Normalmente aquí Grave la subclasifica en 4A si es una rotura completa periférica que atraviesa todo el espesor del cuerno posterior y 4B si se trata de una desinserción o abulsión completa y masiva de toda la unión meniscocapsular, abriendo por completo el receso. Y finalmente en el tipo 5 se describe una rotura doble periférica en el cuerno posterior con dos trazos concéntricos y paralelos. Iniciando con la técnica quirúrgica, el paciente se va a colocar en decúbito supino con el manguito de isquemia posicionado en el muslo.
La rodilla se va a mantener inicialmente en 90 grados de flexión. Se sugiere que utilizando un soporte para el pie. Esto pues para darnos un poco más de libertad de realizar los arcos de flexo extensión completa durante la cirugía. Vamos a iniciar con los portales estándar para patelar medial, para el instrumental y para patelar lateral para el artroscopio. Eh, Aquí si nos topamos con una lesión en asa de balde, el primer paso va a ser reducirla. Si metemos el palpador en el segmento posterior del menisco medial y logramos trasladarlo con facilidad por debajo del cóndilo femoral, vamos a tener un signo indirecto patognomónico de una inestabilidad en esa rodilla y de una lesión en rampa. Incluso si la rodilla se ve intacta desde la visión anterior, la exploración del segmento posterior debe ser sistemática y obligatoria, como ya hemos mencionado previamente. Y bueno, para ver la rampa como tal, hay que ir a buscarla atrás mediante un abordaje transescotadura con la rodilla a 90 grados. Aquí vamos a mantener el artroscopio en el portal anterolateral y lo vamos a cruzar a través del triángulo de seguridad delimitado por el cóndilo medial, el ligamento cruzado posterior y la espina tibial. Una vez que la lente va a pasar por esta zona, la vamos a avanzar hacia el receso posterior sobre el borde del cóndilo femoral. Para poder abrir el espacio, aquí nuestro ayudante debe aplicar un estrés en valgo forzado, primero en flexión y luego extendiendo sutilmente la rodilla. Eh, si además a esto le sumamos una rotación interna a la tibia, vamos a lograr subluxar el platillo tibial posterior y con este gesto dinámico el receso se va a abrir, permitiéndonos visualizar con total nitidez hasta 2/3 de las lesiones periféricas que corren desde el corno posterior hasta el segmento medio del menisco. Si confirmamos la lesión en el segmento posterior, esta es una indicación de realizar el portal posteromedial que ya hemos mencionado en otras clases, para hacerlo con seguridad y no provocar una lesión vascular o nerviosa. Vamos a hacer transiluminación con la misma lente del artroscopio desde adentro de la articulación. Vamos a ubicar el sitio de abordaje exacto, el cual debe ser proximal a los tendones de los isquiotibiales y 1 centímetro por detrás de la internila articular media. Va a ser importante siempre tener en cuenta que la rodilla debe estar a 90 grados de flexión, ya que con esta posición se va a alejar el paquete poplito de nuestra zona de seguridad. Y guiados por una aguja de fuera adentro que apunte directo a la lesión, hacemos una incisión con bisturí del 11 bajo visión artroscópica directa y terminamos de abrir el trayecto mediante disección Roma para poder así evitar lesiones iatrogénicas. Ya con el portal listo, vamos a introducir el shaver para debilitar y reactivar biológicamente los bordes de la rotura periférica. Para la ejecución de los puntos vamos a aplicar la regla de la lateralidad invertida. Si es una rodilla derecha, vamos a usar un gancho con curva a la izquierda y viceversa. Vamos a introducir un pasasuturas angulado a 25 grados, cargado con una sutura de alta resistencia. Aquí debemos atravesar primero la zona periférica del menisco, de fuera hacia adentro, y en segundo tiempo atravesar la porción central del cuerpo meniscal. Vamos a recuperar el extremo libre por el mismo portal posteromedial y vamos a realizar un nudo deslizante fuera del paciente, el cual lo vamos a bajar firmemente hasta la zona posterior del menisco y lo vamos a cortar. Vamos a ir repitiendo esta secuencia colocando un punto cada 5 milímetros a lo largo del desgarro, teniendo aquí mucho cuidado de llevar un orden para que los hilos no se enreden entre sí. Y una vez que terminamos de cerrar la rampa posterior, vamos a cambiar la posición de la rodilla, llevándola a valgo y extensión casi completa.
para verificar bajo visión directa que la reparación haya quedado hermética y también que haya quedado estable al toque del palpador. Si la lesión es muy grande y se prolonga hacia la parte intermedia, debemos completar la cirugía usando los portales anteriores convencionales y aquí ya podemos utilizar dispositivos todo dentro. Siempre hay que tener en mente que trabajar directamente a través del portal posteromedial nos va a garantizar un mejor debridamiento, una visión real del cierre y por ende tasas de curación biológica significativamente más altas en nuestras cirugías. Intentar reparar a ciegas desde los portales anteriores para llegar a la lesión en rampa es un error común que suele terminar en migración de los implantes, fallas mecánicas o incluso en lesión iatrogénica. Y para concluir la presentación, vamos a mencionar el esquema de rehabilitación postoperatoria, el cual debe ser cuidadoso para proteger las suturas periféricas de las fuerzas de cizallamiento. Aquí durante las primeras 6 semanas vamos a restringir el rango de movilidad de la rodilla, tanto de forma activa como de forma pasiva. Lo vamos a limitar de 0 a 90 grados. En cuanto a la marcha, mantenemos al paciente con apoyo diferido o parcial, progresando hacia la carga completa de peso a partir de la tercera semana postoperatoria. En cuanto al impacto y el deporte, vamos a permitir el trote en línea recta después de la semana 12, mientras que las actividades más demandantes que implican estrés rotacional o pivoteo se van a retrasar hasta cumplir los 6 meses. Y finalmente vamos a utilizar el alta deportiva definitiva y el retorno completo a la actividad física a partir del noveno mes de la cirugía. Eso sería todo. Gracias por su atención.